¿Pelé o Maradona? Uf, el debate de nunca acabar, ¿no? La pregunta que parece que jamás tendrá una respuesta definitiva. Pero, ¿y si la hemos estado haciendo mal desde el principio? Quizá el punto no es quién fue mejor, sino qué es lo que representaba cada uno. Porque la verdad, sus legados nos muestran dos maneras totalmente opuestas de entender lo que significa ser un genio. Para entender esto, empecemos con Maradona. Y para hacerlo bien, hay que olvidarnos un ratito del fútbol, de verdad, porque para millones él no era simplemente un atleta. Era algo más, algo mucho más cercano a un dios, una figura de culto que va más allá de cualquier fanatismo que hayamos visto en los deportes. Y todo arranca aquí, con su apodo más famoso, D10S. Un juego de palabras perfecto que mezcla Dios con su número, el 10. Pero ojo, esto no es solo un apodo ingenioso y ya. Es la primera pieza del mito. Es como la declaración de que su figura iba más allá de lo terrenal. Y miren, cuando hablamos de culto, no es en sentido figurado, es literal. Existe una iglesia maradoniana oficial. En Nápoles, un bar tiene reliquias como un cabello sagrado milagroso o un frasco con las lágrimas que derramaron sus hinchas. Hasta celebran su propia Navidad y su propia Pascua. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo un futbolista llega a inspirar este nivel de adoración? Bueno, la respuesta no está solo en la cancha, sino en el ADN cultural de Argentina. Maradona fue mucho más que un jugador, fue la encarnación de una identidad nacional, una identidad que se define por un conflicto eterno, la lucha del pibe contra la máquina. A ver, en el corazón del fútbol argentino está la figura del pibe del potrero. Hay que imaginarse a un chico que no aprende en academias perfectas, sino en canchas de tierra, sin entrenadores, sin pizarras tácticas, solo con ingenio, con astucia y con el arte del regate como su única arma. Es un fútbol salvaje, creativo, instintivo. Este conflicto se ve clarísimo cuando comparamos los dos estilos. El estilo criollo del pibe nació básicamente como una respuesta al estilo británico que llegó a Argentina con la industrialización. De un lado, la improvisación, el genio individual. Del otro, la disciplina y la eficiencia de una máquina. Era, en el fondo, el arte contra la industria. Y Maradona fue la encarnación perfecta de ese arquetipo. Creció justo en esos potreros. Su juego nunca fue domesticado por completo por la táctica del fútbol adulto. Siempre conservó esa genialidad un poco infantil, esa astucia de la calle, esa cosa impredecible que lo definía. Y justo frente a este arquetipo del rebelde, del genio indomable, tenemos a su contraparte perfecta. Si Maradona era el pibe, Pelé era el rey. Un modelo de grandeza totalmente distinto. La diferencia es casi filosófica, ¿eh? Maradona era pura emoción, era dionisíaco, caótico, impredecible, un arrebato de genio. Pelé, por otro lado, era la perfección apolínea, orden, control, el atleta ideal. La grandeza de Pelé era tan constante que hasta se volvía predecible. Uno vivía del momento inolvidable, el otro del récord impecable. Y claro, el mundo reconoció a Pelé de esa manera. Fue totalmente abrazado por las instituciones. Caballero del Imperio Británico, embajador de la ONU y la UNESCO, ministro de Deportes en Brasil. Era rey, el rey, un campeón que dominaba el juego operando a la perfección, pero siempre dentro de las reglas. Pero bueno, ¿cómo se ve esta diferencia en la cancha? Para Maradona, toda su leyenda, la esencia misma de este contraste se puede resumir en un solo partido. Unos pocos minutos que se volvieron inmortales. El escenario no podía ser más tenso. Cuartos de final del Mundial del 86. Argentina contra Inglaterra, apenas 4 años después de la Guerra de las Malvinas. Era mucho más que un partido de fútbol. Y en tan solo 5 minutos, Maradona iba a sellar su leyenda para siempre con los 2 goles más famosos de la historia. El primer gol, la mano de Dios, no fue simplemente una trampa, no. Fue un acto de viveza criolla, la astucia del pibe del potrero en su máxima expresión. Fue el débil usando el engaño para ganarle al fuerte. Una victoria simbólica que en Argentina se sintió como algo mucho más grande. Y solo 5 minutos después, la otra cara de su genio, el gol del siglo. Si el primero fue astucia, esto fue arte puro.
Una corrida individual, libre, casi infantil en su creatividad, que era todo lo contrario al fútbol máquina de los ingleses. Fue la validación total del estilo del pibe. La narración de ese gol, del periodista Víctor Hugo Morales, lo capturó a la perfección. No le dijo jugador, lo llamó barrilete cósmico y le preguntó, ¿de qué planeta viniste? Justo en ese instante, Maradona dejó de ser un deportista para convertirse en un mito. Y todo esto nos lleva al corazón del debate. La diferencia fundamental entre Pelé y Maradona no está en sus habilidades, sino en cómo está hecho su legado, en cómo medimos y, sobre todo, cómo recordamos su grandeza. Piénsenlo así. El legado de Pelé se construye sobre la continuidad del récord. Es una grandeza que se puede contar, que se puede medir, que se puede comparar. El de Maradona, en cambio, se construye sobre la ruptura, sobre el momento memorable que no se puede repetir. Es una grandeza que no se compara, solo se puede recordar. La grandeza de Pelé se puede resumir en un número simple y demoledor. 3. 3 Copas del Mundo, un récord que habla por sí solo y que lo deja en los libros de historia como un ganador sin igual. Y ahora el contraste absoluto. Maradona no tiene ningún récord mundial oficial importante. 0. Su leyenda no vive en los libros de estadísticas, vive en la memoria colectiva, en esos momentos que los números simplemente no pueden capturar. Al final, el debate nos deja con una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es la verdadera grandeza? ¿Es la excelencia sostenida que podemos medir en récords, en estadísticas? ¿O es la capacidad de crear un instante inmortal, un momento que se graba para siempre en la memoria? Pelé y Maradona nos dieron 2 respuestas. La elección de cuál preferimos, bueno, esa ya es de cada quien.